pero que sí le toca a los abogados de hoy y que lo veo todos los días, porque incluso en la generación Z que contrato falta mucha apropiación digital, porque no es saber usar TikTok o haber visto Instagram. Eso pasa, eso es normal, eso es, pero poder aproximarse y sentarse en un modelo de estos y pedirle que en sus instrucciones desarrolle algo que yo en el pasado no había hecho, sin miedo, porque es que ahí está el tema. Tenemos a veces mucho miedo a aproximarnos a nuevas tecnologías. Esa hace parte de la realfabetización que requerimos, particularmente en ciencias sociales y particularmente los abogados. La inteligencia artificial no es una amenaza, es una oportunidad. Y ahí es donde pues, mi invitación siempre a los abogados es, usted en este momento está en el momento en el que tiene que tener dos opciones. Usted va a ser el proveedor del correo electrónico o el cartero. Ya sabemos cómo es el cartero. Esa es una buena forma de ponerlo. Claro, entonces, si quieres ser el proveedor de correo electrónico, es otro modelo de negocio, pero es lo mismo. Al final es mensajes. Somos Claudia Giraldo. Y María Isabel Mejía Jaramillo, Bienvenidos a Buena Vida, con buena IA. el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo. Y disfrutar más de la vida. Hoy vamos a hablar de una profesión que pocos relacionan con tecnología, el derecho. En episodios anteriores hemos visto cómo el procesamiento del lenguaje natural, la capacidad de hacer resúmenes y análisis es uno de los usos más comunes de la inteligencia artificial actualmente. Hay pocas profesiones donde esto sea más pertinente que en el derecho. Así que hoy tenemos con nosotros a un abogado para que nos ilustre sobre todas las formas en las que él percibe que la inteligencia artificial está permeando y va a permear su profesión. Bueno, para mí es un gran placer presentarles hoy a Pablo Márquez. Pablo es colombiano, además es una persona muy inquieta, entonces tiene varios estudios, es abogado y también es filósofo y tiene una maestría en economía de la Universidad Javeriana en Colombia. Tiene también maestría en Derecho de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y un doctorado de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Pablo es socio de una prestigiosa firma de abogados en Colombia y asesora en diferentes temas relacionados con el derecho, como el derecho a la competencia, fusiones y adquisiciones, regulación de comunicaciones, administrativa, de Internet, protección de datos, derecho del consumidor y arbitramiento. Y ha tenido una combinación que a mí en particular me parece súper interesante, entre lo privado y lo público. Se ha desempeñado como asesor del Ministerio del Interior, de la Superintendencia de Industria y Comercio, fue comisionado de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones en Colombia y hoy en día es conjuez de la Corte Constitucional y perito del Consejo Superior de la Judicatura. Como si esto no fuera suficiente, Pablo fue nombrado como abogado del año este año por Legal 500. Pero lo que más nos interesa a nosotros es invitar a personas que nos parecen grandes seres humanos. Pablo es un gran conversador, es amante de la música, del deporte y, como les comentaba, tiene una mente muy inquieta que últimamente se ha enfocado muchísimo en la inteligencia artificial. Entonces, para mí, sin duda alguna, Pablo es de las personas más inteligentes que conozco y con todo esto, Pablo, te agradecemos enormemente que nos hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Bueno, no, primero muchas gracias, Claudia y Mersabel, por la invitación. No solamente les agradezco, sino las felicito porque sin duda se viene una revolución importante y estos espacios de formación que de una manera coloquial pueden introducir a una persona a un tema tan complejo como el uso de la inteligencia artificial en las ciencias jurídicas, pues seguramente va a traer muchos y muchos beneficios para la gente. Entonces, les agradezco por ambas vías. Ay, bueno, Pablo, qué felicidad de verdad tenerte con nosotros. Es un lujo. Ustedes ya vieron la presentación que hizo Claudia. Espectacular poderte tener. Y bueno, empecemos como desde el principio. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar Derecho? Una llamada de un amigo de un tío que me disuadió de estudiar economía. Por eso terminé luego estudiando economía. Y creo que tuve suerte porque al final tanto el derecho como la economía se enfocan en el estudio de la acción humana. Digamos que lo que me motivaba en ese momento era de hacer empresas. Yo tenía de alguna manera una especial vocación para hacer negocios poco rentables, como vender helados, comprar periódico para revenderlo en el pueblito en el que vivía.
pero de alguna manera al final de cuentas todo esto pues, requiere que uno tenga algún tipo de formación y esa formación termina siendo cruzada por intereses personales económicos. Pero una llamada me convenció con un pequeño engaño de que en la Javeriana, cuando uno estudiaba Derecho, casi que salía de economista, y eso era cierto, pero hacía 20 años. Entonces, por eso terminé estudiando Derecho y gracias, digamos, a esa fortuna, pues tuve la oportunidad de terminar estudiando al final las dos carreras. Pablo, ¿en cuál pueblito vivías? Dijiste Yo, que en el pueblito en el que yo claro, yo vivía. soy de Belencito, Boyacá, que es la zona residencial de Acerías Paz del Río. Digo pueblito, Sí. pero es una pequeña ciudadela muy bien organizada, no más de 300 casas, todas de ingenieros, no había sino un abogado. Entonces, ese es el pueblito en el que nací en el mismo hospital de pueblo. Ay, qué bonito. Vea, pues. Un dato que no conocían, ¿no? Creo. No, para nada, No. eso es nuevo. Pero tú querías que te lo preguntáramos porque dijiste el pueblito en que vivíamos y nos generó curiosidad. Surgió naturalmente. Y además le da una dimensión todavía más chévere a la presentación que hicimos. A ver, pero pues era un contexto distinto, porque era un contexto donde la gente que trabaja allá eran profesionales y desde luego la mayoría de las interacciones eran interacciones de muy alto nivel. Yo tengo compañeros que uno están en la NASA, digamos, las interacciones eran muy buenas porque pues, era un ambiente muy propicio para hacer muchas cosas. Y el colegio lo mismo, digamos, yo estudié en un colegio que era un colegio público de la ciudad de Sogamoso, que era la más cerca, y también era un colegio donde tenía un contexto socioeconómico y cultural muy mixto que ayudaba mucho a que uno pudiera bajar a tierra muchas de las cosas que no veía en lo que les decía ahorita en el pueblito. El pueblito era un contexto socioeconómico muy alto y en el otro volvías a la realidad. Y todo eso al final lo terminaron motivando de para dónde se va. A mí nunca me llamó la atención la ingeniería, como la mayoría de mis compañeros que la terminaron siendo ingenieros. Bueno, ¿y qué te lleva a especializarte, además de la economía, en el derecho de la competencia? Pues es una pregunta bien interesante y es derivada de la influencia que a veces tienen algunos profesores en uno. Es que yo tenía un profesor que aprecio, admiro mucho, que es el profesor Hernando Bermúdez, que apenas fui a salir de la universidad, me insistió en que no abandonara la posibilidad de volver a intensificar mis estudios de economía y me hizo una oferta que no podía rechazar y era que trabajara como profesor en el Departamento de Derecho Económico. Como yo al tiempo estaba terminando filosofía, me pareció un gana-gana porque dije, pues hago mis estudios de posgrado de maestría en economía mientras termino filosofía y además me pagan. Entonces era el negocio perfecto y terminó siendo una muy buena experiencia porque tuve una aproximación a la academia que me hizo darme cuenta que ese no era probablemente a lo que me quería dedicar el resto de la vida. Sin embargo, sí me facilitó, ya veniendo con un contexto de como la filosofía, donde uno lee textos que para el 99% de la población terminan siendo inútiles, bajarlo a tierra un poco como asuntos más de resolver problemas macroeconómicos o problemas de crecimiento, empieza a darle a uno mucho mayor valor. Y por eso, pues esa combinación, en mi opinión, pues terminó teniendo mucho sentido. Y esa fue la razón. A veces son accidentales las razones y motivos por los que termina uno en algún tema. Así es, a veces uno acaba haciendo cosas no porque realmente tomó la decisión, sino porque se fueron dando. De acuerdo. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia ya estudiando en Harvard y en Oxford? ¿Eso, digamos, te cambió en algo la perspectiva que traías? ¿Qué te aportó, digamos, haber estudiado en ese par de universidades tan maravillosas? No, claro. Y digamos que también cuestión de suerte o de oportunidad. Harvard siempre es un motivacional para los que quieren hacer una maestría en Derecho, pues porque es una universidad que tiene mucha tradición en la formación jurídica, pues en cualquier lugar del mundo. Y la experiencia es una experiencia maravillosa porque las primeras 2 semanas de orientación uno está muy contento con sus amigos, conoce una cantidad de gente y apenas empieza, los vuelves a ver. Todo el mundo está en la biblioteca estudiando. Llegaron fue a estudiar. Y para mí, latino, y quería de pronto rumbear un poquito más, pues no, nada, cerraban todas las dos y estudiar se volvió una parte muy importante en el contexto diario, pero además la calidad de los profesores en el punto de vista académico era muy alta y así como tuve los mejores, tuve los peores también en Harvard. Y es una experiencia muy interesante porque al final partía de unos modelos de formación completamente diferentes a los modelos de formación que uno viene acostumbrado, porque la formación que tiene el modelo de Harvard de respuestas, preguntas y respuestas y que uno tiene que llegar preparadísimo a la clase, porque el estudio del pregrado en Derecho en el Estados Unidos es un posgrado.
La gente ya está muy formada. Por ejemplo, una anécdota, yo me acuerdo que como tenía muchos intereses en economía y creía que tenía una ventaja competitiva ahí, me metí en una clase que se llamaba Métodos Analíticos Económicos para el Derecho. Y pues empezaron todos a presentarse, la mayoría tenían un doctorado o una maestría en economía en MIT, o sea, eran impresionantes. Al final, pues yo me presenté y dije, from Colombia, y pues el que estaba al lado me dijo, claro, from Colombia. Y ahí entendí que ellos pensaron que yo había estudiado en Colombia, la universidad, no en Colombia, el país. Claro, en Nueva York. Exacto, entonces, pero bueno, independientemente de eso, lo que me terminé dando cuenta es que la formación que había recibido acá era muy buena porque alcancé a estar en el mismo nivel de intercambio intelectual que tuve con ellos, al punto pues que pensaron que yo venía pues de una universidad de allá. Y Oxford pues era también, un profesor de Oxford me dijo, deberías algún día aplicar a un doctorado. Yo volví al país, trabajé un tiempo en el gobierno y dije, pues bueno, voy a echar en saco roto esta invitación. Apliqué solo a esa universidad y me admitieron y hice el doctorado. Y es una experiencia maravillosa, pero es una experiencia muy diferente porque Oxford es al final una universidad que tiene 900 años de tradición y las mantiene. Y cosas tan delicadas y sencillas como que los exámenes se toman en el softbus, que es básicamente como un smoking, o que tiene que ir a cenar al college con una toga. Son cosas que aquí no se ven, pero que tienen un propósito de formación, ¿no? Porque las mesas son según tu nivel académico, en el grado te ponen una toga distinta según el nivel de formación intelectual, lo que promueve el intercambio. Y el sistema de tutoría es algo que siempre me sorprendió porque yo nunca tuve una clase, siempre tuve un tutor. Y Mm. básicamente semanalmente iba donde el tutor con las 800 o 700 páginas que me había puesto a leer y las 5 preguntas que me había puesto a responder en un paper que le tenía que haber entregado el día anterior. Y entonces, en una sola sesión, luego de haber leído toda una semana, me testeaban 3 habilidades: la de escribir, la de responder si leí, si entendí, y la de defender lo que escribí. Entonces, en mi opinión, es un modelo de formación muy estricto y por eso allá la carrera de Derecho solo tiene 3 años y 9 materias, porque la profundidad con la que se aproxima a cualquier tema no tiene comparación con las de otras universidades. Pero los profesores que tuve también fueron maravillosos, igual o mejor que en Harvard, y los compañeros que tuve, que es otro de los elementos de las dos experiencias, pues son inigualables. Al final, estas experiencias le traen a uno, son buenos amigos, que son los que al final terminan haciendo que pues no sea solo estudios, sino también un poquito de interacción social, cultural, que pues también es un propósito de formación cuando uno sale al exterior. Bueno, y entrando un poquito en lo que nos trae al podcast, después de haber estado expuesto a tantas cosas, a tantos temas, a tantas geografías y métodos de aprendizaje, lo último que tú estudiaste fue inteligencia artificial generativa. ¿Qué te lleva a estudiar eso? Mira, más que estudiar fue una experiencia. Yo al final nunca abandoné la actividad académica y por allá en el año 2017 empezaron a surgir muchos chatbots y en varias discusiones con mis compañeros, entre ellos Juan Sandino y Carlos Barrera, se me ocurrió crear una empresa para construir chatbots para la educación legal. Yo ya pues llevaba mucho tiempo en la firma y creía que la asesoría jurídica era una cosa muy importante, pero también pensaba que la formación de las personas que se dedican a estos asuntos al interior de las empresas, pues le hacía falta instrumentos. Pero sobre Ujú. todo me parecía pues, que podía haber un instrumento descentralizado para facilitar la transmisión de conocimiento y empezamos a crear unos chatbots y uno de ellos se llamaba Competencio y lo empezamos a testear en la Universidad Javeriana y todos mis alumnos accedían a Competencio, que era básicamente un chatbot de esos tradicionales de atención al cliente pues de hace pues, casi una década, que respondía a preguntas sobre derecho a la competencia. Y en el camino lo empezamos a poner en los estudiantes lo usaban, no lo usaban, lo de siempre. Y como en 2019, me acuerdo que en unas discusiones empezaron a surgir los modelos de OpenAI, los primeros, como de cómo hacer inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Y ahí empezamos a explorarlo para aplicarlo a competencia, pero pues vimos que no era un producto que pudiera tener la potencialidad de ser masivo. Y yo particularmente lo empecé a dejar de lado, pero eso no impidió que pues siguiera siguiendo la evolución de chatbots para la formación, porque yo estaba muy enfocado en los temas educativos particularmente. Y pues como en materia de cumplimiento normativo para la empresa. Y bueno, como todos sabemos, mágicamente
un noviembre empieza a surgir la revolución de ChatGPT y ahí pues no hay nada que hacer. Tocó devolverme a ver qué era lo que había pasado y volver a leer la literatura que me había perdido de los últimos 2 años. Y pues obviamente me inscribí en la mayor cantidad de cursos que pude mientras tanto para tratar de entender cómo funcionaba la mecánica del carro y no cómo manejar el carro, que son dos cosas distintas de la inteligencia artificial. Y desde luego pues entendí que esa anticipación a los cambios que yo esperaba que pasaran años anteriores estaba pasando ahora, pero a una velocidad imposible de seguir si uno no se anticipaba con la comprensión desde la tecnología desde adentro. Y ese quizá fue el motivo por el cual nos metimos a fondo, al punto que desarrollamos aquí en la oficina y con otros compañeros un curso de cómo usar herramientas de inteligencia artificial muy rápidamente. No hay mejor manera de aprender que enseñando. Y así, Ujú. pues nos anticipamos un poco a lo que estaba pasando. Y por eso este curso pues lleva mucho más tiempo de lo que cualquier curso tradicional en uso de herramientas de inteligencia artificial para la práctica jurídica. Claro. Oye, Pablo, y digamos, con la perspectiva que tú tienes de tu empresa, con la experiencia tuya en el sector público, ¿cómo crees que la inteligencia artificial está cambiando tu profesión, el Mm, derecho? Bueno, yo creo que se viene un momento bien difícil para la práctica jurídica con Colombia y en otras jurisdicciones de Latinoamérica hay muchos abogados. Y cuando hay un exceso de oferta, pues desde luego pues, los precios suelen bajar y obviamente la remuneración de los que se dedican a estas actividades va a bajar. Y al final, en el derecho, todos los caminos conducen a un documento y la inteligencia artificial lo que hace es documentos. Documentos, y algunos son muy fácilmente automatizables y que esas pequeñas automatizaciones pueden generar impactos muy positivos. Todos tenemos acá experiencia en el sector público y hay muchas tareas repetitivas que se podrían hacer muy rápido con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Cuando estas herramientas se empiecen a aplicar, a utilizar y a construir de una manera bien robusta en el sector público, pues vamos a ver un cambio completo en la profesión porque muchos trámites van a ser muy rápidos, pero también van a necesitar menos personas. Cambiamos la manera de investigar, preparar casos, hacer asesoramiento estratégico, incluso el análisis de documentos. Mientras un proceso de due diligence antes requería 20, 30 personas para examinar 7.000, 8.000 documentos en una semana, porque normalmente son de esos tiempos, hoy probablemente 2 o 3 personas van a poder hacer todo ese trabajo en incluso menos tiempo. Entonces, sin duda, la perspectiva de las firmas y la perspectiva del sector público pues, va a cambiar. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Antes había en las entidades públicas, cuando uno tenía una audiencia, una persona que luego de grabada la audiencia, su única labor era la transcripción de la audiencia. Esa persona hoy no tiene trabajo. La transcripción probablemente es una de las tecnologías más rápidas y mejores. Ahora bien, la interpretación en diferentes idiomas, como yo le digo a mis abogados, ahora todos son Shakespeare, o sea, todos escriben perfecto en inglés. Ya no volví a corregir un solo problema en inglés. Pero eso también genera muchas deficiencias y muchas de las habilidades que antes eran necesarias para contratar a un abogado en un buffet internacional, pues dejaron de ser necesarias. Yo ya a veces digo, pues necesito que hablen inglés realmente, no, ya no. Hace un año, necesario y absoluto. Hoy, no lo necesito. Lo que hace aún más fácil y más complejo contratar gente y sustituirla por modelos bien entrenados de inteligencia artificial. Entonces, sí, la profesión legal va a cambiar mucho, va a haber muchísimo desempleo, pero pues lo que tiene bueno los abogados es que se pueden reclinar fácilmente en otros asuntos de ciencias sociales que probablemente requieren más atención. Pero el lado bonito es que si logramos que la rama judicial y la administración pública implemente ese tipo de herramientas, pues también vamos a tener mayor acceso a la justicia, mayor acceso a la administración pública y eran mejores caminos para poder aprovechar estas herramientas pues, para el público, que al final ese es el real valor. La inteligencia artificial va a permitir que uno sienta que hubo justicia, así sea de una máquina, pero que hubo justicia. Pero es que esperar 14 años para que salga un fallo y te diga que no, pues, no, pues hace que los Sí. procesos y los cierres sean mucho más lentos. Bueno, y bajo esa perspectiva, tú nos contaste que empezaste con los bots, que empezaste a experimentar, que pusiste incluso cursos de formación para los abogados de tu oficina. Pero además de eso, pues hoy en día estás dando, de hecho, clases para abogados de inteligencia artificial. Ujú.
Con todo eso que nos acabas de contar sobre esa transformación que se viene básicamente en todas las industrias de necesidades, ¿no? De lo que la gente va a tener que hacer, las habilidades que se van a requerir. ¿Cómo enfocas tú esos cursos? ¿Qué contiene esos cursos? ¿Qué les enseñas? Si hay algún abogado oyéndonos que está empezando a entender el tema, Ujú. ¿en qué consiste esto? Mira, este es un curso de manejo, no un curso de mecánica. ¿Y por qué? Formarse en la manera como los modelos de inteligencia artificial generativa funcionan tiene valor para muchas personas que pueden estar trabajando hoy, particularmente el desarrollo de estas herramientas, pero no para los que utilizamos las herramientas para otra cosa. Entonces, yo lo denomino, esto es un curso de manejo. Y ese curso de manejo, pues tiene diferentes variables. Primero hay que conocer cuáles son las normas de uso de las herramientas de inteligencia artificial, porque la profesión legal es regulada y como tiene regulaciones especiales, hay que adaptarlas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. El estatuto del abogado dice que uno debe atender personalmente todos los asuntos que le encomienda a su cliente. Y eso implica pues que yo no puedo simplemente preguntarle el caso a ChatGPT para mandarle la respuesta que me sale de ahí, no. Entonces, eso es lo primero que tratamos de enseñar y es que estas herramientas son riesgosas. Y lo mismo pasa cuando las herramientas las usan jueces. Los principales clientes del curso son personas de la rama judicial y personas de la administración pública, sorprendentemente. ¿Y por qué? Pues porque ellos sí tienen sobrecargas de trabajo a las que estas herramientas les pueden ayudar mucho. Por eso es un curso de manejo y es cómo uso la herramienta, pero en un entorno responsable y sabiendo los riesgos del uso de estas herramientas. No son poquitos los casos en los que abogados, jueces y en fin han cometido errores brutales por creer que una herramienta de inteligencia artificial generativa es un buscador de sentencias y termina, no, la herramienta la verdad no le importa. A la herramienta lo que le importa es producir un resultado con fundamento en un input. Entonces le enseñamos mucho a los abogados eso y a los que participen, porque también han entrado ahora expertos de otras ciencias sociales, y cómo implementar eso en casos de uso particulares. Por ejemplo, cómo implemento esto en caso de uso para la redacción de un reglamento de propiedad horizontal. ¿Cómo hago un caso de uso para escribir una tutela, para sacar un auto de admisorio de una demanda? De tal manera que todos en diferentes arenas pues puedan aprender cómo aplicarlo en su día a día. Pablo, ¿qué tipo de cosas puede un abogado optimizar con la inteligencia artificial? Digamos que lo que busco con esta pregunta es como ir aterrizando cada vez más, de pronto con ejemplos, las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Bueno, va a empezar como con un ejemplo de clase. Y es cuando pensamos que tú tienes un caso, un litigio y te llegó la sentencia. Entonces uno se lee la sentencia, pero pues tiene que mandarle un reporte resumido al cliente. Pues lo primero que permite una herramienta de estas es en un minuto producir rápidamente el primer borrador de un reporte de un cliente respecto de la decisión judicial que acaba de salir. Una cosa que antes se podía demorar uno 3 horas, esto es ahora un par de minutos. Y así con cualquier cosa que tenga que ver con un documento. Quiero analizar el documento y extraer de él cuántas veces citaron esta norma. La herramienta tiene la potencialidad de hacer eso. Y por eso, pues todo lo que sea la creación del primer borrador de un documento. ¿Y por qué digo el primer borrador? Porque la idea y lo que tratamos de enseñar es que la optimización no es deshacerse de su rol, es reducir los costos en el ejercicio de la profesión para que su cliente tenga una mejor respuesta. En mi opinión, hoy es casi que irresponsable no utilizar una herramienta de inteligencia artificial en el ejercicio de la práctica jurídica, porque te hacen ver cosas que de pronto los límites de atención humana pues no alcanzan a contrastar. Y por eso, desde el examen de largos volúmenes de información y evidencia, y eso depende de la herramienta, hasta la redacción de un documento, son tipos de tareas que antes se harían a mano y hoy se pueden hacer con herramientas de inteligencia artificial. Y para el lado, digamos, judicial, pues hace cosas tan sencillas como puedo responder o contestar una demanda o una admisión de una demanda en un par de minutos. De tal manera que pues la velocidad de la justicia puede incrementar de forma bien importante utilizando herramientas de estas adecuadamente dirigidas, pero hay que saber utilizarla para evitar pues esos riesgos que
Son posibles porque los sesgos y las alucinaciones no van a dejar de estar, o por lo menos no en el corto plazo. Pero una buena formación en técnicas de prompting, técnicas de uso de herramientas de inteligencia artificial y saber que no todas las herramientas de inteligencia artificial son para lo mismo, reduce la probabilidad de alucinación y reduce la posibilidad de sesgos. Y eso es lo que al final terminamos enseñando. ¿Qué, qué es prompting? ¿Qué es alucinación? ¿Qué es lo del sesgo? O sea, Pongamos, Yo le iba a decir lo mismo. Para los que no han oído otros episodios, bueno, vamos a empezar por explicarles eso. empecemos por explicarlo. Un prompt es una instrucción. Y una instrucción al final es la manera como yo le digo al modelo que quiero que responda a algo. Y la analogía es básicamente la descripción de cómo quiero o cómo le diría un chef a su junior y cómo quiere que estén los huevos fritos o cómo se hacen los huevos fritos. Estas herramientas tienen una capacidad impresionante de seguir instrucciones si las instrucciones no son equívocas. ¿Y qué quiere decir que una instrucción no sea equívoca? Que, por ejemplo, como hay en un par de videos, preguntó dónde está la panadería y la respuesta es, ¿cuál panadería? Desde luego en el contexto humano alguien podría pensar, sí, aquí al lado hay una, porque nosotros pensamos distinto. Lo que yo le estoy dando es lo que promueve la respuesta. Un sesgo es esa respuesta que da el modelo con sus datos de entrenamiento, y si los datos de entrenamiento pues provienen de un set de entrenamiento fundado en textos de economía comunista, pues me va a dar una respuesta con una respuesta de textos de economía comunista. Y una alucinación, por el otro lado, es ese proceso que hace el modelo en el que produce una respuesta, porque al modelo no le importa la verdad, le importa producir una respuesta, y esa respuesta se ve real, se ve clara y se ve cierta, pero es falsa, porque no hace un fact-checking. Entonces, lo que hacemos en los cursos y lo que va a ayudar en el desarrollo de la práctica jurídica es a que con una buena instrucción la respuesta no provenga o no utilice esos datos sesgados o pueda filtrarlos o pueda identificarlos, y por el otro lado reduzca el riesgo de que se invente datos para que termine pues uno asumiendo o creyendo a rajatabla lo que diga el modelo. Y retomando, tú has mencionado varias veces el tema de agilizar la justicia, de cómo esto acorta tiempos, pero también ha sido muy claro en resaltar cuáles son los riesgos que hay para la persona que simplemente ciegamente empiece a usar inteligencia artificial para esta y para cualquier profesión. Entonces, para una persona que tenga muy claro ese fin de agilizar justicia, ¿cuál es el mejor enfoque que puede tener a su proceso de aprendizaje para justamente reducir esos sesgos, reducir esas alucinaciones, tener el criterio que necesita para sacar adelante más rápido las diferentes tareas que tiene que hacer? Ese es un muy buen primer punto y yo creo que vale la pena traerlo. Lo primero es que ningún modelo funciona igual y cada herramienta tiene unas propiedades diferentes. Entonces hay modelos muy buenos para el procesamiento de largos volúmenes de información y hacer resúmenes, así como hay modelos muy buenos para producir nuevos textos a través de ciertos datos de entrada o basados en documentos que yo le proporciono. Y hay modelos generales que tratan de hacer un poco todo eso. Para alguien que está en la rama judicial y quisiera utilizarlo, lo primero que tiene que formarse es en cuál es la mejor herramienta para el caso de uso que quiere implementar, porque cada caso de uso es distinto. Entonces, por ejemplo, muchas de las decisiones judiciales, la mayoría, son actos intermedios del caso. El traslado de la demanda al demandado, el acto en el que se ordena una prueba. Todo ese tipo de pequeños casos de uso son fácilmente automatizables y permitirían con una herramienta sencilla, no voy a utilizar nombres de herramientas para no generar un sistema de publicidad, pero con una herramienta genérica, y con esa herramienta genérica y un buen prompt bien estructurado, puede producir de forma masiva la cantidad de actos que tiene que sacar en un solo día. Y eso, pues, desde luego agiliza la justicia, porque ya si lo que se demoraba 2 o 3 días se demora 10 o 20 minutos, pues sin duda alguna va a haber mucho más tiempo para dedicarse a lo importante, y es leer a profundidad las pruebas que son necesarias para entender un caso. Entonces,
Si solamente en la rama judicial uno pudiera enfocarse en que las herramientas fueran para automatizar actos de trámite, el tiempo que se ganaría sería inmenso para poderse enfocar en los actos que no son de trámite. Entonces, en efecto, permitirá concentrar el esfuerzo humano realmente en casos complejos. Espectacular. Bueno, ¿y qué tienen que desaprender los abogados hoy en día? ¿O en qué se deben enfocar? Y no hablemos solo de los del sector público, la rama judicial, como en general. Un abogado que ya lleva un tiempo en su profesión, ¿qué debería desaprender, olvidarse, no volver a hacer? ¿Y en qué se debería enfocar ahora? Mira, yo creo que a nosotros abogados nos dieron unas muy buenas bases que son hoy bien útiles. La primera es la prevalencia del lenguaje. Hablar y escribir bien ayuda a que los modelos funcionen mejor. Sin embargo, creer que lo que lo diferenciará en el mercado es escribir un buen documento ya no es ningún valor agregado. Ya cualquier modelo escribe un muy buen documento. Pero, ¿qué habilidades debemos empezar a desarrollar? Primero, el desarrollo de habilidades estratégicas y de mirar las cosas como con una perspectiva de asesoría un poco más basadas en la creatividad, siempre con un criterio ético. La colaboración interdisciplinaria. Digamos que hoy nuestra profesión va a requerir de trabajar más de la mano con profesionales y nosotros vamos a tener la capacidad de meternos como abogados en diferentes asuntos que antes nos desconocían o desconocíamos. Y la idea de la subespecialización. Yo creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho en mi trabajo y que tengo la suerte de hacer es que no estoy en un solo tema, me meten de todo. Y las herramientas de inteligencia artificial me facilitan eso y me dan la tranquilidad de que lo estoy haciendo porque las herramientas de inteligencia artificial reducen la complejidad de acceso al derecho. Entonces, mientras uno tenga un buen criterio estructural y estratégico, tiene la capacidad de meterse en diferentes áreas del derecho. Pero que sí le toca a los abogados de hoy y que lo veo todos los días, porque incluso en la generación Z que contrato, falta mucha apropiación digital, porque la apropiación digital no es saber usar TikTok o haber visto Instagram. Eso pasa, eso es normal, pero poder aproximarse y sentarse en un modelo de estos y pedirle que en sus instrucciones desarrolle algo que yo en el pasado no había hecho, sin miedo, porque es que ahí está el tema. Tenemos a veces mucho miedo a aproximarnos a nuevas tecnologías. Esa hace parte de la realfabetización que requerimos, particularmente en ciencias sociales y particularmente los abogados. La inteligencia artificial no es una amenaza, es una oportunidad. Y ahí es donde pues, mi invitación siempre a los abogados es, usted en este momento está en el momento en el que tiene que tener dos opciones. Usted va a ser el proveedor del correo electrónico o el cartero. Ya sabemos cómo es el cartero. Esa es una buena forma de ponerlo. Claro, entonces, si quiere ser el proveedor de correo electrónico, es otro modelo de negocio, pero es lo mismo. Al final es mensajes. Entonces, ¿cómo paso los mensajes a través de nuevas tecnologías? Sí, puedo hacerlo. Seguramente habrá un pequeño nicho del mercado que todavía quiere enviar la carta escrita a mano y seguramente ellos van a seguir demandando ese tipo de servicios, pero la realidad es que en un contexto tan acelerado como el que vivimos hoy, estas herramientas lo que van a proveer es una velocidad de reacción muy importante que van a definir la práctica jurídica futuro. Y en el futuro no, ya. Entonces, muy seguramente no va a ser fácil para todos, pero si queremos sobrevivir en este mercado y particularmente en un contexto en el cual muchos abogados van a ser sustituidos, pues hay que perderle el miedo a aproximarse a estos modelos, a herramientas de programación sin código, a herramientas de prompting, etcétera. Bueno, Pablo, y como nosotros acá le hablamos a personas, algunas que les interesa, les encanta este tema y conocen un montón y otras que tienen curiosidad, apenas están empezando a aprender del tema. Nos gusta preguntarle también a la gente cómo la usa en el ámbito personal. Una persona como tú, porque esa es una buena forma de empezar también, ¿no? Y por lo menos conocer qué hace cada cosa. Entonces, a ti que te gusta la música, que te gusta el deporte, que eres un hombre de familia, ¿cómo usas tú la inteligencia artificial en el día a día? La uso para todo. O sea, es una cosa increíble. Pues ya sí, en términos de anécdotas, yo por ejemplo programé un robotcito que le decía a mi señora si yo ya había llegado a la casa o no. Le mandaba un mensaje. Y le decía, ya estoy en la casa o ya llegué a la oficina. Lo que pasa es que en algún momento el GPS me jugó una mala pasada y pasé por la circunvalar y yo vivo cerquita de la circunvalar
y le mandó el mensaje, ya estoy en la casa. Entonces mi señora quedó como confundida y dijo, está raro. Y ahí me tocó revelar que pues no era yo, sino era un robot que le anunciaba con un lindo mensaje. Ella, Tal vez no es el uso más inteligente. pero a lo que voy es que hasta para eso terminan sirviendo. Mira, a veces voy a dar una conferencia y trato de testear con la herramienta si estoy usando las palabras adecuadas. ¿Y cómo lo hago? Pues grabo la conferencia y le pido que la lamine y me diga si utilicé palabras adecuadas, si debería mejorar. Entonces termina siendo casi como maestra también. La uso mucho con mis hijos. Por ejemplo, a mis hijos les estoy enseñando a utilizar herramientas de inteligencia artificial para la construcción de imágenes. Entonces, uno de mis hijos le encanta lo que llamo yo el trompo moderno, que se llaman Beyblades. Son unos pequeños muñequitos que uno jala así y es básicamente la misma tecnología de un trompo. Entonces, hace poco, como él es un tech savvy chiquitico, se metió en una clase que se llama Technovators y en Technovators les enseñaban a imprimir en 3D. Entonces le dije, hagamos este proceso y nos sentamos. Le dije, descríbele a la inteligencia artificial el mejor Beyblade que te imagines. Y él le hizo la descripción. La herramienta que es Midjourney produjo la imagen, producida la imagen, la cogimos y la fuimos a otra herramienta que crea código y le dije, bueno, ahora dile que te haga el código para la herramienta de impresión 3D que usan en el colegio. Le pedimos el código, produjo el código y entonces él produjo el código, copió, se lo llevó, luego no lo logró implementar en el colegio, pero a lo que voy es que tengo 11 años y muy rápidamente entendió que podía hacer un proceso para hacer un juguete. Buenísimo. Y eso es, por eso la uso en todo el tiempo. Mi señora, que ni siquiera está dedicada a estos temas, también ya la usa en el día a día en su tema laboral. Entonces, sí, sin duda, o sea, me ha servido para muchos escenarios. Hace poco llevaba mucho tiempo estancado escribiendo una novela por las referencias cruzadas. La terminé, ayudó a escribirla porque encontré las referencias. Finalmente encontré una herramienta para poder no fallar en la verificación de hechos. No, mira, el cambio y la productividad que permite lograr cuando uno aprende a utilizar estas herramientas es inmenso. Y podérsela transmitir de una forma simple y coloquial a cualquier persona en el entorno que uno tiene, creo que también es y da muchísimo valor. Al final de cuentas, permite explotar las ideas, la creatividad y la productividad que uno en el pasado. Claro, una de las cosas súper interesantes que nos han contado algunas de las personas que hemos entrevistado es justamente eso, es el hecho de que estas nuevas herramientas hacen que uno, sin ser ingeniero de software, sin saber cómo codificar, sin ser tecnológico como se entendía antiguamente, puede meterse a un modelo y hacer lo que hiciste tú con tu hijo, ¿no? Ah, no. Ahora produzcame el código para que entonces en el colegio le ayuden a producir el trompo. Me parece fantástico. Sí, sí, sí. Y él entendió el proceso rápido. O sea, dijo, usó 3 herramientas y llegó al producto mínimo viable en minutos. El Wow. futuro se ve bastante interesante y preocupante y prometedor, o sea, por todos los lados, por todos los lados. Hablemos de lo divertido. ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado con la inteligencia artificial? Depende de qué significa divertido, pero pues con mi señora es fantástica porque pues obviamente ella se imaginó mil cosas. No, 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 pero es que ese uso yo lo hubiera ahorcado. Con Claro, ese por uso, eso, que sea el robot el que me avisa si llega a la casa. pero el mío era para evitar mandar el mensaje, o sea, Pero eso no me parece nada divertido. Sí, eso no es optimización, ahí se pierden matripuntos. no, gané porque pues me senté y diseñé el modelo y rápidamente se lo mostré. No, a ver, me ha pasado de todo, o sea, al final que me doy cuenta en memoriales que esta cosa se mete unas inventadas de datos que uno de verdad termina creyendo que son ciertos. Eso es increíble. Por ejemplo, en este proceso que les contaba de escribir la novela, estaba tratando de hacer un fact-checking de un robo que hubo en un lugar en particular. Entonces le empecé a buscar en la herramienta y uno aprende que estos no son buenos buscadores. Me sacó la narración de un robo distinto. Y dije, "Uah, esto está increíble". Y empecé a buscar en todo lado y no lo encontraba. Es que esto tiene tono a película. Y la herramienta me volvió como un hecho histórico
una película. Realmente era Wow. una película, pero pues el modelo no sabe distinguir si eso que encontró en internet era historia o era el briefing de una película. Entonces lo que hizo fue traerme la sinopsis de una ¿Y película. eso te parece divertido eso? A mí me No, parece espantoso. peligroso, peligroso, pero es divertido el proceso de darse cuenta que estas herramientas terminan siendo peligrosas, pero útiles. Es que le puede pasar a uno de todo, Sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te emociona de lo que viene? que estoy seguro que muchos de nosotros cuando la implementemos rápido vamos a ser excepcionalmente productivos, ¿sí? Lo cual, en mi opinión, en el corto plazo va a generar una reducción bien importante de los precios de muchas cosas. Uno combina un poquito estos temas de inteligencia artificial con los robots humanoides y el mundo es un mundo como utópico de película, ¿no? Porque, pues, desde luego, muchos de los problemas que en el pasado se parecían imposibles de resolver, pues ahora van a ser pues, resueltos relativamente fácil. La pregunta es a qué nos vamos a dedicar. No, no, nos Ese es podemos el que a mí sí dedicar a me inventar, parece Pablo. preocupante. No, pues claro, porque mira, tú tienes, pongámoslo desde el lado de la economía de la atención. La economía de la atención se enfoca en determinar cuáles son los intercambios que yo hago de atención de una cosa por otra. Por ejemplo, en este momento, yo en lugar de estar viendo Instagram, estoy acá en un podcast y ustedes lo mismo. Entonces, hicimos un intercambio de una cosa por otra. Y uno de esos intercambios es, pues, por el trabajo. Entonces, si yo empiezo a trabajar menos tiempo, que es la tendencia mundial, la gente estamos trabajando Sí. menos, pues va a haber más tiempo para otras cosas. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Entonces hay diferentes perspectivas. Sí, hay personas que dicen, miren, nos vamos a dedicar mucho al entretenimiento, a desarrollar productos de entretenimiento, pues, porque la gente tiene que ocuparse en algo. Y estos productos de entretenimiento tienen diferentes naturalezas. Uno son, va a haber mucha gente dedicada, y creo que se puede ver, al deporte, a hacer más deportes. Y va a haber más deportes. Y entonces surge el pádel y la gente dice, pero ¿cómo puede haber pádel? Pues porque hay más tiempo para ver más deportes. Entonces, cada vez vamos a tener más tiempo disponible para entretenernos y para practicar. Y así en las diferentes industrias, pues donde lo principal termina siendo lo humano o donde lo principal termina siendo la atención. Entonces, muy probablemente vamos a tener unos intercambios bien importantes de tiempo de trabajo con tiempo de atención en otras actividades, donde yo, pues, particularmente creo que por eso la economía del entretenimiento es la economía que probablemente va a tener mayor florecimiento en el corto plazo. Si ustedes ven, cada vez hay más conciertos, cada vez más hay actividades. Ahora hay raves a las 6 de la mañana donde la gente sale supuestamente de una rumba sana antes de ir al trabajo y surgen Wow. muchas actividades raras que parecen raras, pero es porque hay más tiempo. Lente Qué progresiva, interesante. más tiempo y vamos a dedicar nuestro tiempo a otras actividades pues que antes pues no podíamos. Caminar, viajar. Entonces sí, yo creo que el Ay, me encanta. Me encanta ese futuro. que viene me emociona mucho, pero me preocupa porque me pone a pensar y ahora como papá, aparte, esta gente a qué se va a dedicar, qué habilidad le tengo que enseñar. Yo por ahí comparto con un compañero nuestro que es Jole, yo dudo que mis hijos estudien en una universidad, pero lo dudo de lejos. ¿No? Ellos irán allá, pero no va a estudiar un posgrado. No, no veo ninguna racionalidad en dedicarle 5 años a aprender algo a una habilidad que probablemente va a ser reemplazada rápidamente por una máquina y donde probablemente aprender a utilizar la máquina para hacer eso que antes hacía necesitaba 5 años de entrenamiento o va a necesitar máximo uno. Entonces, sí me emociona mucho, pero también me preocupa de cómo en otros roles, cómo hacer para que nosotros mismos podamos encauzar a las nuevas generaciones en usos éticos, responsables Sí. de su tiempo. Y ese es uno de los objetivos que tenemos en este podcast, de hecho, ¿no? Hemos hablado con mucha gente que, sí, que se especializa en educación. El otro día hablábamos con alguien especializado en el mercado laboral, ¿no? En todo lo que las empresas están haciendo. Y sí, es increíble cómo cada vez cobra más vigencia justamente las habilidades blandas, la capacidad de tener criterio, la capacidad de aprender. Todo lo que creíamos que era secundario a lo técnico, pues se vuelve cada vez más importante. De acuerdo. Sí, de Sí. acuerdo, de acuerdo. Y así lo que más te asusta de ese futuro, ¿qué sería, Pablo? Depende. Entonces, para la práctica legal, de que hay mucha gente que invirtió mucho tiempo en formarse en abogado y no va a tener un empleo. Esa es la realidad. Yo te lo puedo dar con datos estadísticos. Incluso ya hoy, un abogado recién egresado en Colombia, según los datos
del Ministerio de Educación están ganándose en promedio 1.6, 1.5 salarios mínimos. Eso es realmente muy bajo. Entonces me asusta mucho porque estas herramientas sustituyen particularmente a la base, a los, Ujú. pues a los jóvenes. En lo demás, pues me preocupa mucho, pues como cualquier herramienta de estas que pueda terminar haciéndose, utilizándose, pues para hacer actividades poco éticas. Y desde luego, particularmente, me preocupa mucho la posibilidad que tienen estas herramientas para impedir distinguir lo real Ujú. de lo ficcional. Sí. Lo digo Mm. porque yo mismo lo he hecho hace poco. Le dije a un tío mío, mándeme una foto. Él me mandó la foto, me metí a VO3 y lo puse a decir alguna cosa de política en contra de lo que él opinaba. Y desde luego, pues le sorprendió porque no se imaginó que eso se pudiera, pero también se ofendió. Y no hay nada que hacer. Eso va a Sí. pasar. Va a pasar. Va a tener muchas dificultades en distinguir lo real de lo imaginario y de lo que he producido con inteligencia artificial. Bueno, Pablo, y a nosotros nos gusta cerrar los episodios pidiéndole a nuestros invitados que le recomienden a las personas que nos están oyendo alguna herramienta con la que puedan empezar a experimentar o algún libro que ustedes crean que sea particularmente interesante que se lean sobre los temas que hemos hablado. Mira, yo les diría que cualquier libro de Susskind sobre el fin de la profesión legal funciona. Susskind es de las personas que ha pensado sobre qué pasa en la profesión legal con el uso de herramientas de automatización. Creo que ese sería el camino. Enfocarse en uno de esos libros de él para poder empezar y entender. Ya si quiere algo más profundo, mi perspectiva y lo que le recomiendo a la gente es lea los papers de soporte de los modelos de lenguaje. Son papers académicos un poquito difíciles a veces, pero tienen muy buenos ejemplos. Y eso es lo que a uno se le olvida. Entonces, esos ejemplos ayudan a entender cómo ellos han pensado los modelos. Pablo, muchísimas gracias. No, Realmente para mí ha sido muy iluminador. Yo no soy abogada, por supuesto, Marisa tampoco, pero creo que expresas de una manera muy clara la transición de la profesión con respecto a esta nueva innovación que no se nos viene, sino que ya se nos vino. sí, Entonces, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por ayudarnos a explicar. El que quiera conversar más con Pablo más adelante nos dice, nosotros lo ponemos en contacto. súper. Y de nuevo, pues muchísimas gracias y gracias por esta labor tan maravillosa que están haciendo. No es fácil aproximarse a los temas cuando uno no los conoce, pero yo creo que con un podcast como este, en todas las diferentes perspectivas, seguramente van a ayudar a que muchos de los que aún estábamos empezando y los ya iniciados y los no iniciados sobre todo, pues van a terminar encontrando en este instrumento un camino para empezar. Así que pues de nuevo muchas gracias por esta invitación. Bueno, Marisa, entonces ya vimos una primera aproximación al impacto de la inteligencia artificial en el derecho. Creo que ratifica un poco lo que intuíamos, ¿no? Que es una de las profesiones que tal vez va a estar más afectada justamente porque por lo menos lo que se está viendo ahorita es la habilidad de estos modelos de lenguaje de resumir, de procesar el lenguaje de tal manera que pues hace que ya tareas que son muy básicas y que hacía antes el ser humano dejen de necesitarse. También me alegra haber tenido una persona como Pablo que lo explique de una manera tan clara para que esos abogados que nos están oyendo de pronto les quede la inquietud y digan, yo debería empezar a jugar un poquito con esto, ¿no? Y a entender de qué se trata. Ay, a mí lo que más me deja emocionada es como la expectativa de que de verdad estas herramientas puedan ayudar a hacer una justicia más ágil, de que el sector público también sea más eficiente. Siempre ha sido como mi lucha y al fin llegó algo que parece que sí va a lograr que de verdad haya una diferencia para el ciudadano, que el ciudadano perciba que la cosa sí se mejoró. Entonces, pues gracias a esta poderosa herramienta, esto que nos explica Pablo de cómo la inteligencia artificial puede agilizar la justicia, agilizar los procesos de la administración pública, pues es muy, muy esperanzador. O sea, me encanta, Pablo, muchas gracias. Creo que con esto cumplimos un poco la misión, ¿no? De mostrar
el lado bueno y el lado con el que tenemos que tener precaución de la inteligencia artificial. Para todos los que nos están oyendo, esperamos que les haya gustado este episodio, que les haya enseñado, que se hayan entretenido y les reiteramos la invitación a que nos sigan y que nos comenten qué les gustó, qué no les gustó, de qué les gustaría que les hablemos y que si ustedes son uno de esos casos de uso de inteligencia artificial, cuéntenos, que nos encantaría hablar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.